Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que estén de lo mejor. Vamos a seguir compartiendo un poquito más de sabiduría de este maravilloso libro, Los Grandes Iniciados. Rama, el ciclo ario. Zoroastro preguntó a Hormuz, el gran creador: ¿quién es el primer hombre que habló contigo? Hormuz respondió: es el hermoso Yima, el que estaba a la cabeza de los valientes. Yo le he dicho que vele sobre los mundos que me pertenecen y le di una espada de oro, una espada de victoria. Y Yima avanzó por el camino del sol y reunió los hombres valerosos. En el célebre Airianio, Baeja creado puro, Sennavesta Vendidad Sade, dos Farjard. Oh Agni, fuego sagrado, fuego purificador, tú que duermes en el leño y sabes en llamas brillantes sobre el altar, tú eres el corazón del sacrificio, el vuelo osado de la plegaria, la chispa escondida en todas las cosas y el alma gloriosa del sol. Himno védico. Las razas humanas y los orígenes de la religión. El cielo es mi padre, él me ha engendrado. Tengo por familia todo este acompañamiento celeste. Mi madre es la gran tierra. La parte más alta de su superficie es su matriz. Allí el padre fecunda el seno de aquella que es su esposa y su hija. Y ahí lo que cantaba hace 4 o 5 mil años, delante de un altar de tierra donde flameaba un fuego de hierbas secas. El poeta védico, una adivinación profunda, una conciencia grandiosa, respira en esas palabras extrañas. Ellas encierran el secreto del doble origen de la humanidad, anterior y superior a la tierra. Es el tipo divino del hombre, celeste es el origen de su alma, pero su cuerpo es el producto de los elementos terrestres fecundados por una esencia cósmica. Los besos de Uranus y de la Gran Madre significan, en el lenguaje de los misterios, las lluvias de almas o de mónadas espirituales que vienen a fecundar los gérmenes terrestres, los principios organizadores, sin los que la materia solo sería una masa inerte y difusa. La parte más alta de la superficie terrestre, que el poeta védico llama la matriz de la tierra, designa los continentes y las montañas, cuna de las razas humanas. En cuanto al cielo, Varuna, el Uranus de los griegos, representa el orden invisible, hiperfísico, eterno, intelectual, que abraza todo el infinito del espacio y del tiempo. En este capítulo solo nos ocuparemos de los orígenes terrestres de la humanidad según las tradiciones esotéricas, confirmadas por la ciencia antropológica y etnológica de nuestros días. Las 4 razas que comparten actualmente el globo son hijas de tierras y zonas distintas, por creaciones sucesivas, lentas elaboraciones de la tierra en su crisol. Los continentes han emergido de los mares a intervalos de tiempos considerables, que los sacerdotes antiguos de la India llamaban ciclos antediluvianos. A través de millares de años, cada continente ha engendrado su flora y su fauna, coronada por una raza humana de color diferente. El continente austral, tragado por el último gran diluvio, fue la cuna de la raza roja primitiva, de la que los indios de América no son más que los restos derivados de los trogloditas que se salvaron en los picos de los montes. Cuando el continente se hundió, África es la madre de la raza negra llamada etiópica por los griegos. Asia ha elaborado la raza amarilla que se conserva en China. La última en nacer, la raza blanca, salió de los bosques de Europa, entre las tempestades del Atlántico y las brisas del Mediterráneo. Todas las variedades humanas resultan de las mezclas, de las combinaciones, de generaciones o selecciones de sus 4 grandes razas. En los ciclos anteriores, la roja y la negra han reinado sucesivamente por medio de potentes civilizaciones que han dejado huellas en las construcciones ciclópeas y la arquitectura de México. Los templos de la India y Egipto tenían acerca de esas civilizaciones desvanecidas cifras y tradiciones escasas. En nuestro ciclo, la raza blanca domina y se mide de la antigüedad probable del Egipto y la India. Se hará remontar su preponderancia a 7 u 8 mil años. Según las tradiciones brahmánicas, la civilización ha comenzado sobre la Tierra hace 50.000 años, con la raza roja. Sobre el continente austral, cuando Europa entera y parte de Asia estaban aún bajo el agua. Esa división de la humanidad en 4 razas sucesivas y originarias era admitida por los más antiguos sacerdotes de Egipto
Ellas están representadas por 4 figuras de tipo y tez diferentes en las pinturas de la tumba de Cetis en Tebas. La raza roja lleva el nombre de Rot, la raza asiática de piel amarilla, el de Aruk, la africana o negra, el de Jalasiu, la líbico europea o blanca, de cabellos rubios, el de Tamajú Lenormand. Historia de Peuples de Orient. Estas mitologías hablan también de una raza de gigantes. Se han encontrado en ciertas cavernas del Tíbet osamentas humanas gigantescas cuya conformación semeja más al mono que al hombre. Ellas se relacionan con una humanidad primitiva, intermedia, aún vecina de la animalidad, que no poseía ni lenguaje articulado, ni organización social, ni religión. Porque estas 3 cosas brotan siempre a la par, y ese es el sentido de aquella notable tirada bárdica que dice: 3 cosas son primitivamente contemporáneas: Dios, la luz y la libertad. Con el primer balbuceo de la palabra nació la sociedad y la sospecha vaga de un orden divino. Es el soplo de Jehová en la boca de Adán, el verbo de Hermes, la ley del primer Manú, el fuego de Prometeo. Un dios palpita en la fauna humana. La raza roja, ya lo hemos dicho, ocupaba el continente austral, hoy sumergido, llamado Atlántida por Platón. Según las tradiciones egipcias, un gran cataclismo se destruyó en parte y dispersó sus restos. Varias razas polinésicas, al igual que los indios de la América del Norte y los aztecas que Hernán Cortés encontró en México, son los supervivientes de la antigua raza roja, cuya civilización, perdida para siempre, tuvo sus días de gloria y de esplendor material. Todos esos pobres retrasados llevan en sus almas la incurable melancolía de las viejas razas que mueren sin esperanza. Después de la raza roja, la raza negra dominó sobre el globo. Hay que buscar su tipo superior, no en el negro degenerado, sino en el abisnio y el nubio, en quienes se conserva el molde de esta raza, llegada a su apogeo. Los negros invadieron el sur de Europa en tiempos prehistóricos y fueron rechazados por los blancos. Su recuerdo se ha borrado completamente de nuestras tradiciones populares. Sin embargo, han dejado 2 huellas indelebles: horror al dragón, que fue el emblema de sus reyes, y la idea de que el diablo es negro. Los negros devolvieron el insulto a la raza rival, haciendo blanco a su diablo. En los tiempos de su soberanía, los negros tuvieron centro religioso en el Alto Egipto y Judea. Sus ciudades cicópleas coronaban las montañas del Cáucaso, de África y del Asia Central. Su organización social consistía en una teocracia absoluta en la cima, sacerdotes temidos como dioses. Abajo, tribus revoltosas, sin familia reconocida, las mujeres esclavas. Esos sacerdotes tenían conocimientos profundos, el principio de la unidad divina del universo y el culto de los astros que bajo el nombre de sabeísmo se infiltró entre los pueblos blancos. Segundo, pero entre la ciencia de los sacerdotes negros y el fetichismo grosero de las masas no había punto intermedio: arte idealista, mitología sugestiva. Por lo demás, una industria ya sabía: el arte de manejar piedras colosales y de fundir los metales en hornos inmensos en que se hacía trabajar a los prisioneros de guerra. En esta raza poderosa por la resistencia física, la energía pasional y la capacidad de asimilación, la religión fue, pues, el reino de la fuerza por el terror. La naturaleza y Dios no aparecieron casi a la conciencia de esos pueblos niños más que bajo la forma de dragón, del terrible animal antediluviano que los reyes hacían pintar en sus banderas y los sacerdotes esculpían en la puerta de sus templos. Si el sol de África ha inculcado la raza negra, se diría que los hielos del polo ártico han visto la florescencia de la raza blanca. Son los hiperbóreos de que habla la mitología griega. Esos hombres de cabellos rojos, de ojos azules, vinieron del norte a través de las selvas iluminadas por auroras boreales, acompañados de perros y remos, mandados por jefes temerarios y animados, empujados por mujeres videntes, cabellos de oro y ojos azules, colores predestinados. Esa raza debía inventar el culto del sol y del fuego sagrado y traer al mundo de la nostalgia del cielo. Tan pronto ella se rebelaba contra hasta querer escalar, como se postare ante sus esplendores en una adoración absoluta. Véase las historietas árabes, así como Abul Gazi, historia genealógica de los tártaros.
y Mohammed Mazen, historiador de los persas, William Jones, Asiatic Researches, a discourse sur les Tartaries de les Persians. Como las otras, la raza blanca tuvo que libertarse del estado salvaje antes de adquirir conciencia de sí misma. Tiene ya por siglos signos distintivos: el gusto de la libertad individual, la sensibilidad reflexiva que crea el poder de la simpatía, el predominio del intelecto que da a la imaginación un sello idealista y simbólico. La sensibilidad anímica trajo la afección, la preferencia del hombre por una sola mujer. De ahí la tendencia de esta raza a la monogamia, al principio conyugal y la familia. La precisión de libertad unida a la sociabilidad creó el clan con su principio electivo. La imaginación ideal creó el culto de los antepasados que forma la raíz y el centro de la religión de los pueblos blancos. El principio social y político se manifiesta al día que un cierto número de hombres semisalvajes ante el ataque de enemigos se reúnen instintivamente y eligen al más fuerte y más inteligente de entre ellos para defenderles y mandarles. Aquel día la sociedad nació. El jefe es un rey en germen. Sus compañeros, nobles futuros, los viejos deliberantes pero incapaces de andar por la fatiga, forman ya una especie de senado o asamblea de ancianos. Pero, ¿cómo nació la religión? Se ha dicho que era el temor del hombre primitivo ante la naturaleza, pero el temor nada de común tiene con el respeto y el amor. Aquel no liga el hecho a la idea, lo visible a lo invisible, el hombre a Dios. Mientras que el hombre solo tembló ante la naturaleza, no fue aún un hombre, lo fue solo el día que asió el lazo que le relacionaba al pasado y al porvenir, y al algo superior y bienhechor, y donde él adoró esa misteriosa incógnita. Pero ¿cómo adoró él por vez primera? Fabre D. Oliver lanza una hipótesis eminentemente genial y sugestiva sobre el modo de establecer el culto a los antepasados en la raza blanca. 3. En un clan belicoso, dos guerreros rivales se querellan, furiosos, van a matarse, ya han llegado a las manos. En ese momento una mujer con el cabello en desorden se interpone entre los dos y los separa. Es la hermana de uno y la mujer del otro. Sus ojos arrojan llamas, su voz tiene el acento del mando. Ella dice en frases entrecortadas e incisivas que ha visto a la selva al antepasado de la raza, el guerrero victorioso de tiempos remotos, el Herol que se le ha aparecido. Él no quiere que dos guerreros hermanos luchen, sino que se unan contra el enemigo común. Es la sombra del gran abuelo. El Herol me lo ha dicho. Clama la mujer exaltada. Él me ha hablado, lo he visto. Lo que ella dice, lo cree. Convencida, persuade, emocionados, admirados y como abrumados por una fuerza invencible. Los adversarios reconciliados se dan la mano y miran a esa mujer inspirada como una especie de divinidad. Inspiraciones tales, seguidas de bruscas reacciones, debieron producirse un gran número y bajo formas muy diferentes en la vida prehistórica de la raza blanca. En los pueblos bárbaros, la mujer es quien, por su sensibilidad nerviosa, presiente ante lo oculto, afirma lo invisible que se considere ahora cuáles serían las consecuencias inseparadas y prodigiosas de acontecimientos semejante al que hemos relatado. En el clan, en la tribu, todos hablan del hecho maravilloso. La encina, donde la mujer inspirada ha visto la aparición, se convierte en árbol sagrado. Se lo conduce allá de nuevo, y bajo la influencia magnética de la luna que lo coloca en un estado visionario, continúa profetizando en nombre del gran abuelo. Pronto esta mujer y otras semejantes, de pie sobre las rocas, en medio de los claros del bosque, al ruido del viento y del océano, evocarán las almas diáfanas de los antepasados ante las multitudes palpitantes, que las verán o creerán verlas, atraídos por mágicos encantos en las brumas flotantes de las transparentes lunares. El último de los grandes celtas, Ossian, evocará a Fingal y sus compañeros en las nubes compactas. Así, en el origen mismo de la vida social, el culto de los antepasados se establece en la raza blanca. El gran antepasado llega a ser el dios de la tribu, y ahí el comienzo de la religión. Pero eso no es todo. Alrededor de la profetisa
se agrupan ancianos que la observan en sus sueños lúcidos, en sus éxtasis proféticos. Ellos estudian sus estados diversos, fiscalizan sus revelaciones, interpretan sus oráculos. Notan ellos que cuando profetizan en el estado visionario, su cara se transfigura, su palabra se vuelve rítmica y su voz elevada prefiere sus oráculos, cantando una melodía grave y significativa. 4. De ahí en al verso, la estrofa, la poesía y la música, cuyo origen pasa por divino en todos los pueblos de la raza aria. La idea de la revelación no podía producirse más que a propósito hechos en este orden. Al mismo tiempo vemos brotar la religión y el culto, los sacerdotes y la poesía. En Asia, en el Irán y en la India, donde los pueblos de raza blanca fundaron las primeras civilizaciones arias, mezclándose a pueblos de color diferente, los hombres adquirieron pronto supremacía sobre las mujeres en cuestiones de inspiración religiosa. Allí no oímos hablar más que de sabios, de rishis, de profetas. La mujer rechazada, sometida, ya no es sacerdotisa más que el del hogar. Pero en Europa la huella del papel preponderante de la mujer se encuentra en los pueblos de igual origen, que fueron bárbaros durante millares de años. Aparecen la pitonisa escandinava, la voluspa del Edda, en las druidas célticas, las mujeres adivinadoras que acompañan a los ejércitos germanos y decidían sobre el día de las batallas. 5. Hasta en las bacantes tracias que sobrenadan en la leyenda de Orfeo, la vidente prehistórica se continúa con la Pitia de Delfos. Las profetisas primitivas de la raza blanca se organizaron en colegios de los druidesas, bajo la vigilancia de los ancianos instruidos o druidas, los hombres de la insignia. Ellas fueron al principio bienhechoras. Por su intuición, adivinación e entusiasmo, dieron un vuelo inmenso a la raza que estaba solo en el comienzo de su lucha, varias veces secular, contra los negros. Todos los que han visto una verdadera sonámbula han quedado admirados de la singular exaltación intelectual que se produce en un sueño lúcido. Para aquellos que no han sido testigos de tales fenómenos y que duden de ellos, citaremos un pasaje del célebre David Strauss, que no puede ser sospechoso de superstición. Él vio en casa de su amigo, el doctor Justinius Kerner, a la célebre vidente del Prevors, y la describe así: poco después la visionaria cayó en un sueño magnético. Contemplé por vez primera el espectáculo de ese estado maravilloso, y puede decirlo, en su más pura y bella manifestación, era una cara con expresión de sufrimiento, pero elevada y tierna y como inundada de un rayo celeste, una palabra pura, solemne, musical, una especie de recitado, una abundancia de sentimientos que desbordaban y que se hubieran podido comparar a bandas de nubes, tan pronto luminosas como sombrías, resbalando sobre su alma, o también a brisas melancólicas y serenas impregnadas en las cuerdas de una maravillosa arpa eoliana. Véase la última batalla entre Ariovisto y César en los comentarios de este. Sintiéndose dueñas de los destinos de los pueblos, los druideses quisieron dominarlos a toda costa. Faltándoles de inspiración, quisieron dominar por el terror. Exigieron los sacrificios humanos e hicieron de ellos un elemento esencial de su culto. Los instintos heroicos de su raza los favorecían. Los blancos eran valientes. Sus guerreros despreciaban la muerte. A la primera llamaban, venía voluntariamente y por bravata a colocarse bajo el cuchillo de las sanguinarias sacerdotisas. Por medio de hecatombes humanas se lanzaron los vivos hacia los muertos como mensajeros, y se creía obtener así los favores de los antepasados. Esa amenaza perpetua, colocada sobre la cabeza de los primeros jefes por boca de los profetisas y de los druidas, se volvió entre sus manos un formidable instrumento de dominio. Primer ejemplo de la perversión que sufren fatalmente los más nobles instintos de la naturaleza humana, cuando no son dirigidos por una sabia autoridad, encaminados al bien por una conciencia superior, dejada al azar de la ambición y la pasión personal. La inspiración degenera en superstición, el valor en ferocidad, la idea sublime del sacrificio en instrumento de tiranía, en explotación pérfida y cruel. Pero la raza blanca estaba aún en su infancia violenta y loca.
apasionada en la esfera anímica, debía atravesar otras muchas y sangrientas crisis. Acababa de ser despertada por los ataques de la raza negra, que comenzaba a invadir el sur de Europa. Lucha desigual al principio. Los blancos medios salvajes, salidos de sus bosques y habitaciones lacustres, no tenían otro recurso que sus arcos, lanzas y flechas con punta de piedra. Los negros tenían armas de hierro, armaduras de bronce, todos los recursos de una civilización industriosa y sus ciudades ciclópeas. Aplastados en el primer choque, los blancos llevados cautivos empezaron a ser en masa esclavos de los negros, que los forzaron a trabajar a piedra y a llevar el mineral a sus hornos. Pero algunos cautivos escapados llevaron a su patria los usos, las artes y los fragmentos de ciencia de sus vencedores. Aprendieron ellos de los negros dos cosas capitales: la fundición de los metales y la escritura sagrada, es decir, el arte de fijar ciertas ideas por medio de signos misteriosos y jeroglíficos sobre pieles de animales, sobre piedra o corteza de fresnos, de ahí las runas de los celtas. El metal fundido y forjado era el instrumento de la fuerza. La escritura sagrada fue el origen de la ciencia y de la tradición religiosa. La lucha entre la raza blanca y la raza negra osciló durante siglos desde los Pirineos al Cáucaso y desde el Cáucaso al Himalaya. La salvación de los blancos se debió a sus selvas, donde, como las fieras, podían esconderse para salir de nuevo en el momento oportuno. Enardecidos, aguerridos, mejor armados de siglo en siglo, tomaron por fin el desquite, echaron abajo las ciudades de los negros, los arrojaron de las costas de Europa e invadieron a su vez todo el norte de África y el centro de Asia, ocupada por tribus diversas. La mezcla de las dos razas se operó de dos modos distintos, por colonización pacífica o por conquista belicosa. Fabre de Olivet, ese maravilloso vidente del pasado prehistórico de la humanidad, parte de esta idea para emitir una visión luminosa sobre el origen de los pueblos llamados semíticos y arios. Allí donde los colonos blancos se habían sometido a los pueblos negros, aceptado su dominación y recibiendo sus sacerdotes la iniciación religiosa. Allí se formaron los pueblos semíticos, como los egipcios anteriores, amenes, árabes, fenicios, caldeos y judíos. Las civilizaciones arias, al contrario, se formaron allí donde los blancos habían reinado sobre los negros por la guerra o la conquista, como los iraníes, indios, griegos y etruscos. Agreguemos a esto que bajo la denominación de pueblos arios comprendemos también a todos los pueblos blancos que habían quedado en este salvaje y nómada en la antigüedad, tales como los escitas, getas, sármatas, celtas y más tarde los germanos. Por este medio pudiera explicar la diversidad fundamental de las religiones y también de la escritura en estas dos grandes categorías de naciones. Entre los semitas, donde la intelectualidad de la raza negra dominó al principio, se nota sobre la idolatría popular una tendencia al monoteísmo, el principio de la unidad del Dios oculto, absoluto y sin forma, que fue uno de los dogmas esenciales de los sacerdotes de la raza negra y de su iniciación secreta. Entre los blancos vencedores o conservados puros, se nota al contrario la tendencia al politeísmo, a la mitología, a la personificación de la divinidad que proviene de su amor a la naturaleza y de su culto apasionado por los antepasados. La diferencia principal entre la manera de escribir de los semitas y los arios se explicará por la misma causa. ¿Por qué todos los pueblos semitas escriben de derecha a izquierda y los arios de izquierda a derecha? La razón que de ello de Fabre de Olivet es tan curiosa como original y evoca ante nuestros ojos una verdadera visión de este pasado perdido. Todo el mundo sabe que en los tiempos prehistóricos no había escritura vulgar. El uso de ella se generalizó hasta la escritura fonética o arte de figurar por letras del sonido mismo de las palabras. Pero la escritura jeroglífica o arte de representar las cosas por signos cualesquiera es tan vieja como la civilización humana. Y siempre en estos tiempos primitivos fue el privilegio del sacerdocio como función religiosa y primitivamente como inspiración divina. Cuando en el hemisferio austral los sacerdotes de la raza negra o meridional trazaban sobre pieles costumbre volverse hacia el polo sur, su mano se dirigía hacia el oriente, fuente de luz. Escribían, pues de derecha a izquierda. Los sacerdotes de la raza blanca o
septentrional aprendieron la escritura de los negros y comenzaron a escribir como ellos. Pero cuando el sentimiento de su origen se hubo desarrollado con la conciencia nacional y orgullo de la raza, inventaron signos propios y en lugar de volverse hacia el sur, hacia el país de los negros, dieron cara al norte, al país de los antepasados, continuando la escritura hacia el oriente. Sus caracteres corren, pues, de izquierda a derecha. De ahí la dirección de las runas célticas, del cenit, sánscrito, griego, latín y de todas las escrituras de las razas arias. Ellas corren hasta el sol, fuente de la vida terrestre, pero miran al norte, patria de los antepasados y fuente misteriosa de las auroras celestes. La corriente semita y la corriente aria. He ahí los dos ríos por donde nos han llegado todas nuestras ideas, mitologías y religiones, artes, ciencias y filosofías. Cada una de estas corrientes lleva consigo una concepción opuesta de la vida, cuya reconciliación y equilibrio sería la verdad misma. La corriente semítica contiene los principios absolutos y superiores, la idea de la unidad, de la universalidad en nombre de un principio supremo que conduce en su aplicación la unificación de la familia humana. La corriente aria contiene la idea de la evolución ascendente en todos los reinos terrestres y supraterrestres y conduce en su aplicación a la diversidad infinita de los desarrollos, en nombre de la riqueza de la naturaleza y de las aspiraciones múltiples del alma. El genio semita desciende del Dios al hombre, el genio ario sube del hombre a Dios. El uno se representa por el arcángel justiciero que desciende sobre la tierra, armado de la espada y del rayo, el otro por Prometeo, que tiene en la mano el fuego robado del cielo y mide el Olimpo con la mirada para transferirlo luego a la tierra. Nosotros llevamos esos dos genios en nuestro interior, pensamos y obramos por turno bajo el imperio de uno u otro, pero están entretejidos, no fundidos en nuestra intelectualidad. Ellos se contradicen y se combaten en nuestros íntimos sentimientos y en nuestros pensamientos sutiles, como nuestra vida social y en nuestras instituciones, ocultos bajo formas múltiples que se podrían resumir bajo los nombres genéticos de espiritualismo y naturalismo. Dominan nuestras discusiones y nuestras luchas, irreconciliables e invencibles los dos. ¿Quién los unirá? Y sin embargo, el avance, la salvación de la humanidad, depende de su conciliación y de su síntesis. Por tal razón, en este libro quisiéramos remontarnos hasta la fuente de las dos corrientes, al nacimiento de los dos genios, sobre las luchas históricas, las guerras religiosas, las contradicciones de los textos sagrados. Pasaremos al interior de la conciencia misma de los fundadores y de los profetas que dieron a las religiones su movimiento inicial. Ellos tuvieron la intención profunda y la inspiración de lo alto, la luz viva que da la acción fecunda. Si la síntesis preexistía en ellos, el rayo divino palideció y se oscureció entre sus sucesores, pero reaparece, brilla, cada vez que desde un punto cualquiera la historia de un profeta, un héroe o un vidente remonta a su boca, porque solo desde el punto de partida se divisa el objetivo, desde el sol radiante, el curso de los planetas. Tal es la revelación en la historia, continúa, graduada, multiforme como la naturaleza, pero idéntica en su manantial, una como la verdad, inmutable como Dios. Remontado el curso de la corriente semita, llegamos por Moisés a Egipto, cuyos templos poseían, según Manetón, una tradición de 30.000 años. Remontando el curso de la corriente aria, llegamos a la India, donde se desenvolvió la primera grande civilización resultante de una conquista de la raza blanca. La India y Egipto fueron dos madres de religiones. Los dos países tuvieron el secreto de la gran iniciación. Entraremos en sus santuarios, pero sus tradiciones nos hacen remontar más alto aún a una época anterior, donde los dos genios opuestos de que hemos hablado nos aparecen unidos en una inocencia primera y en una armonía maravillosa. Es la época aria primitiva. Gracias a los admirables trabajos de la ciencia moderna, gracias a la filología, a la mitología y a la etnología comparadas, hoy nos es permitido entrever esa época. Ella se dibuja a través de los himnos védicos, que no son, sin embargo, más que su reflejo, con una sencillez patriarcal y una grandiosa fuerza de líneas, edad viril y grave que se parece a la edad de oro que soñaron los poetas. El dolor y la lucha existen, sin embargo, pero hay en los hombres una confianza, una fuerza, una serenidad que la humanidad no ha vuelto jamás a encontrar.
En la India el pensamiento se hará profundo, los sentimientos se afinarán. En Grecia las pasiones de las ideas se cubrirán con el prestigio del arte y del vestido mágico de la belleza. Pero ninguna poesía sobrepuja a ciertos himnos védicos en elevación moral, en alteza y en amplitud intelectual, aéreo sentimiento de lo divino y en la naturaleza de lo invisible que lo rodea y de la gran unidad que penetra el todo. ¿Cómo nació civilización semejante? ¿Cómo se desarrolló tan alta intelectualidad en medio de guerras de raza y de la lucha contra la naturaleza? Aquí se detienen las investigaciones de las conjeturas de la ciencia contemporánea, pero las tradiciones religiosas de los pueblos, interpretadas en su sentido esotérico, van más lejos y nos permiten adivinar que la primera concentración del núcleo ario en Irán se hizo por una especie de selección operada en el seno mismo de la raza blanca, bajo la égida de un conquistador y legislador que dio a su pueblo una religión y En efecto, el libro sagrado de los persas y el Zen Avesta habla de ese antiguo legislador bajo el nombre de Ima. Al fundar una religión nueva, apela a ese predecesor como al primer hombre a quien habló Hormuzd, el Dios vivo, como Jesucristo apeló a Moisés. El poeta persa Firdios llama a ese mismo legislador. Dejen el conquistador de los negros. En la epopeya india, en el Ramayana, él aparece con el nombre de Rama, vestido del rey indio, rodeado de los esplendores de una civilización avanzada, pero conserva sus dos caracteres distintos de conquistador, renovador, reiniciado. En las tradiciones egipcias, la época de Rama es designada sobre el reino de Osiris, el señor de la luz que precede al reino de Isis, la reina de los misterios. En Grecia, en fin, el antiguo héroe semidios era honrado bajo el nombre de Dionisios, que viene del sánscrito Deva Nahusha. El divino renovador, Orfeo, dio ese nombre a la inteligencia divina y el poeta Nomus cantó la conquista de la India por Dionisios, según se contiene en las tradiciones de Eleisios. Como los radios de un mismo círculo, todas esas tradiciones designan un centro común. Siguiendo su dirección, se puede llegar a él. Entonces, por encima de la India de los Vedas, sobre el Irán de Zoroastro, en el alba crepuscular de la raza blanca, se ve salir los bosques de la antigua Escitia al primer creador de la religión aria, ceñido con su doble tiara de conquistador y de iniciado, llevando en su mano el fuego místico, el fuego sagrado que iluminará a todas las razas. Al Fabre de Olivet pertenece el honor y haber encontrado este personaje y de trazar la vía luminosa que a él conduce. Siguiendo, trataré a mi vez de evocarle. Bueno, amados hermanos, todo esto lo que hablo de esto es cada uno de vosotros para investigar. Seguiré con otros capítulos más adelante. Que el Eterno lo bendiga. Bye bye.